Saludos a todos, les habla Jesús Giovanni Velázquez Ramos, estudiante de la UNAD. Estamos viendo la tarea de la unidad 1, actividad 1 del módulo 3 de gestión industrial, métodos y técnicas de uso tecnológico. Con este tema de la fisicoquímica vamos a escuchar un poquito acerca de su historia. Aquí les dejo algunos científicos destacados en esta rama de la ciencia. Les dejo unos segundos para que lo puedan leer, darle una repasada. Dentro de estos científicos tenemos unos nombres bastante famosos, como por ejemplo Michael Faraday, que fue quien planteó las leyes sobre la electrolisis. Robert Boyle también, que fue de los primeros, si no el primero, en publicar el Tratado de la Fisicoquímica en 1662. Siguiente tema que vamos a estar viendo es el de los sistemas termodinámicos. En los sistemas termodinámicos tenemos tres. Tenemos que el primer sistema es el aislado, que este sistema termodinámico no lleva a cabo un intercambio de energía ni de materia con el entorno. En otras palabras, puede decirse que se halla en equilibrio termodinámico, el aislado. El sistema termodinámico cerrado es aquel que sí puede efectuar un intercambio de energía con el entorno, pero de materia no. Por último, tenemos el sistema abierto, que gran parte de los sistemas termodinámicos que se pueden encontrar a diario están incluidos en esta clase y estos son los que intercambian tanto materia como energía con su entorno. Siguiente tema del que quiero hablar es acerca de las ecuaciones que existen para esta ciencia de la termodinámica. Las ecuaciones de los gases reales y los gases ideales. La de los gases reales se puede entender como presión por volumen equivale a moles por RT. O también se puede escribir de la otra forma, como está ahí enseguida. PV equivale a MRT sobre M. Y hay otras formas de hacerla, estas son las dos más comunes. La de gases ideales fue del científico Van der Waals. Y también se puede escribir de muchas maneras, pero esta que tenemos a mano derecha es de las más comunes. Y aquí a mano izquierda pues tenemos una breve ejemplificación de esta fórmula. Por ejemplo, si nos fijamos aquí donde están los valores, T equivale a temperatura. Esta la tenemos en Celsius, la tenemos que cambiar a grados Kelvin. Y luego el volumen lo tenemos en mililitros, lo tenemos que cambiar a litros, porque así es como la fórmula nos lo pide. Y ya tenemos los moles, N equivale a moles y el valor R, ese siempre va a ser, es una constante de 0.082 y ya simplemente se despeja. Bueno, primero se tiene que cambiar, se tiene que pasar el volumen a la derecha, por eso ahí abajo tenemos presión, equivale a NRTB, y se pasa dividiendo. Ahí debería ser una división en el volumen, no sé por qué no apareció, pero acá abajo donde ya está despejada, pues aparece que ya está haciendo la subdivisión y en esta pregunta en particular, pues vemos que la presión equivale a este valor de 153.996. Acerca de los estados físicos de la materia, podemos empezar con el estado sólido, que es que los estados sólidos pues tienen estas características que vemos en pantalla, dentro de las cuales destacan que los sólidos mantienen la forma cuando se les aplican pequeñas fuerzas durante tiempos razonables, fuerzas de presión o fuerzas de temperatura. Todas las sustancias a temperaturas muy bajas son siempre sólidas. Solo parece que hay una excepción, la del hielo cuántico, perdón, helio cuántico. Su estructura sería monocristalina si fuese de equilibrio perfecto, pero como eso casi no hay, las policristalinas de distinto tamaño de grano son las que más bien nos aparecen en la naturaleza. Un cambio alotrópico es cuando un sólido sufre cambios en su estructura al aumentar la temperatura o presión,
Y la densidad se denomina como estado condensado y es del orden de 103 kilogramos por metro cúbico. Todos los sólidos varían su volumen al calentarlos o enfriarlos. Inclusive cuando hasta al preparar alimentos podemos ver que hay unos que al calentarlos se hacen más chicos, ¿no? Todos los sólidos son algo compresibles y en cuanto al paso de sólido a gas solo es posible en sustancias puras y solo subliman aquellas sustancias cuyo punto triple tenga una presión superior al ambiente. Todos los sólidos se deforman algo elásticamente y plásticamente también. Y los átomos en un sólido siempre están vibrando microscópicamente alrededor de posiciones fijas, pudiendo moverse macroscópicamente a través del sólido si los gradientes de concentración y la temperatura son suficientemente altos. Cuando un sólido se calienta lo suficiente, siempre acaba transformándose en una fase fluida. Tenemos este otro estado de la materia que es el líquido. El líquido se caracteriza porque mantiene su volumen al aplicarle pequeñas fuerzas, aunque fluya. Todos los líquidos varían su volumen al calentarlos y todos los líquidos se vaporizan más o menos para rellenar completamente el volumen del recipiente. Cuando las fuerzas gravitatorias e inerciales se compensan, todos los líquidos tienden a adoptar la forma de bola esférica. La compresibilidad de los líquidos es usualmente pequeña, pero mayor que la de los sólidos, como se comprueba por tener velocidades del sonido menores al orden del 103 kilogramos por, 103 ms. La característica más asombrosa de las sustancias puras sencillas es que se pueda pasar del estado líquido al gaseoso y viceversa sin transiciones de fase, así como lo vemos con el agua, por ejemplo. Y en la naturaleza casi todos los líquidos que se observan son disoluciones acuosas, con la excepción de los aceites vegetales. Por último tenemos este estado de gas o gaseoso, que el estado gaseoso tiende a ocupar todo el volumen disponible sin interfaces, pero con densidad dependiente del campo de fuerzas existente. Y esa es la razón por la que los astros pueden retener atmósferas gaseosas. El estado gaseoso es el más común en el universo y todos los gases se condensan al disminuir suficientemente la temperatura, normalmente a un estado líquido. Por último, no todos los gases cambian de fase al aumentar la presión, pues esto solo ocurre si está en la temperatura inferior a la del punto crítico. Por último, les dejo las referencias de donde obtuve yo toda esta información. Y bueno, será todo por mi cuenta. Muchas gracias, que pasen un excelente día.